Buenos días, estudiantes. Nuestro tema de hoy, potenciación. La potenciación es una multiplicación abreviada de factores iguales. ¿Qué quiere decir esto? Es una operación matemática entre dos números. Estos números son la base. Aquí vamos a ver un ejemplo. La base va a ser el número 3. Y el exponente es este número que está al lado superior derecho del número 3, que se denomina exponente. Indica el número de veces que se repite el factor. El factor es la base. ¿Sí? Aquí dice que la base o factor, que es el 3, tiene que repetirse 5 veces. ¿Cuántas veces indica el exponente? El exponente es 5, entonces debemos repetir el 3 5 veces en forma de multiplicación. ¿Sí? Aquí va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3. La base se multiplica por ella misma tantas veces como indica el exponente. ¿Sí? Ahora veamos un ejemplo. Acá vemos la base es el número 2 y el exponente es el 5. Entonces lo que tenemos que hacer es la base debemos multiplicar por sí mismo. ¿Cuántas veces indique el exponente? El exponente es el número 5 y nuestra base es el número 2. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a repetir el número 2 5 veces. Vamos a hacer 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Esto vamos a resolver. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Nuestro resultado se denomina potencia y es el resultado de la multiplicación que hemos realizado. Ahora vamos a ver cómo se lee y cómo se escriben las potencias. Primero debemos nombrar siempre la base. La base es el número más grande. Vamos a ver unos ejemplos. La base en este ejemplo es el 8. Primero vamos a leer el 8 y después vamos a leer el exponente. 8 elevado al cuadrado. El 2 vamos a leer al cuadrado. También podemos leer 8 al cuadrado directamente, sin repetir elevado. Veamos otro ejemplo. Primero la base, que es 5, y después el exponente, que es 3. 5 elevado al cubo. Al cubo cuando es 3. O 5 al cubo directamente. Solo en estos dos casos. Del exponente 2 vamos a leer al cuadrado y el exponente 3 vamos a leer al cubo. Los demás vamos a leer de esta forma. 4 elevado a la cuarta o 4 a la cuarta directamente. Para el 5, para el exponente 5 vamos a leer 3 elevado a la quinta o 3 a la quinta directamente. Veamos, cualquier potencia con exponente 0 siempre será igual a 1. No importa sea 1 a la 0 igual va a ser 1. ¿Por qué? Porque nos indica el exponente las veces que tenemos que multiplicar. En estos ejemplos, a ver, veamos. 3 a la 0 quiere decir que 3
vamos a multiplicar 0 veces. Entonces, no existe, ¿verdad? 3 a la 0 veces solo dice que, según la regla, va a ser igual a 1. 5 elevado a la 0 va a ser igual a 1. Todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. 10 a la 0 igual a 1. Y se lee 3 a la 0, 3 elevado a la 0. Ahora veamos, cualquier potencia con exponente 1, ahora nuestra base va a seguir siendo el 3, pero nuestro exponente ya cambió, ahora es 1. Quiere decir que 3 vamos a multiplicar una sola vez. Entonces, 3 a la 1 siempre va a ser la base, 3. 5 elevado a la 1 siempre va a ser la base, 5. 10 elevado a la 1 siempre va a ser la base, entonces repetimos la base que es 10. Y se lee del mismo modo. Para el primer ejemplo, 3 elevado a la 1. Ahora veamos. Si una potencia con base 0, esta va a dar por resultado igual 0. Si tenemos 0, queremos multiplicar por 1, entonces va a ser 0. Si tenemos 0 elevado a la 4, igual va a ser 0. Si tenemos 0 elevado a la 7, igual va a ser 0. Y también se lee del mismo modo. 0 a la 1 o 0 elevado a la 1 siempre va a ser 0. La potencia de base 10. Ahora veamos cuando la base solo sea 10. Vamos a realizar de este modo el ejercicio. La potencia de base 10 es igual a una cifra, 1. Nosotros vamos a anotar el valor de 1, seguido de los ceros cuantas veces indique el exponente. Veamos este ejemplo. 10 elevado al cuadrado. Nosotros sabemos que es repetir multiplicando la base por las veces que nos indique el exponente. Nuestro exponente es 12, entonces la base vamos a multiplicar 2 veces. 10 por 10. Pero para ya no hacer esto, nosotros ahora nos indica que podemos anotar, cada vez que la base sea 10, anotamos la unidad y nos fijamos el valor del exponente. El exponente aquí dice 2, entonces nosotros anotamos 2 ceros. 100. Y sabemos que 10 por 10 es 100, ¿verdad? Ahora veamos un ejemplo más para que nos quede más claro. 10, nuestra base 10, elevado al exponente 6, va a ser igual a la base 10 multiplicada 6 veces. Entonces 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10. Lo que nos está diciendo esta regla es que nosotros podemos anotar directamente la unidad y luego nos fijamos el exponente. Aquí el exponente dice 6. Ya hemos anotado la unidad y luego ponemos 6 ceros. Así sucesivamente podemos hacer para cualquier potencia de base 10. Ahora veamos la actividad número 7. Desarrolla y resuelve las siguientes operaciones. Potencia, operación, resultado y la lectura. ¿Cómo se tiene que leer? Yo les estoy poniendo un ejemplo. 2 elevado a la cuarta. 2 elevado a la cuarta es la base, debemos multiplicar 4 veces. Nuestra base es 2, entonces debemos multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. Y nuestro resultado es 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16.
6. Entonces nuestra lectura sería 2 elevado a la cuarta. La lectura deben hacer de la potencia. Nos vemos la próxima clase.